Bueno, empecemos con este nuevo capítulo de esta gran serie, espero lo disfruten, y recuerden que los medios de contacto están en la descripción del video, gracias. Spice and Wolf, capítulo 5, volumen 2, no había necesidad de trucos elaborados. Primero, Lawrence explicó el objetivo. Como era de esperarse, los ojos de Remelio se abrieron. No querrás decir, dijo. Es exactamente lo que quiero decir, dijo Lawrence. Pero pronto el sentido común que se esperaría de un comerciante que lideraba una compañía mercantil en Rubinhagen se mostró en el rostro de Remelio. Se volvió despreciativo mientras el líder se sentaba en una silla. Entiendo que tu deuda es una difícil de pagar, pero no puedo permitir que digas semejante ridiculez. Empezó a levantarse, como si estuviera reacio a gastar un segundo más de su tiempo. Cuando Lawrence lo detuvo, estoy seguro de que hubo algunos que intentaron contrabandear oro de esta manera antes y fallaron. Bueno, si entiende eso, esto avanzará rápido. Es fácil para alguien al borde de la ruina confundir un plan insensato con uno perfecto. Se le ocurrió a Lawrence que esa declaración estaba en parte dirigida al mismo Remelio, pero continuó sin miedo que si pudiera confiar en alguien especialmente talentoso para el contrabando. Remelio miró a Lawrence seriamente y se sentó de nuevo. Lo que propone no es posible. Alguien tan hábil como para ser capaz de contrabandear oro ya estaría haciendo suficiente dinero por sí mismo. Él no cooperaría. Si planea traer a alguien de afuera, también se puede dar por vencido. Hay un sinfín de complots para contrabandear oro como este, por lo que las inspecciones de cualquiera que no esté registrado con la ciudad son especialmente meticulosas. Los argumentos de Remelio eran exactamente los que Lawrence había estado esperando, y que si hubiera alguien que fuera muy hábil pero que no ganara suficiente dinero. Si es tan hábil, encontrar trabajo en este pueblo no es difícil. Ya hay una escasez de fuerza laboral. Remelio se sentó y esperó la respuesta de Lawrence. Su expresión era débilmente reminiscente a la de Oro la noche pasada. Había dado su argumento y esperaba el contraargumento de Lawrence. Quería rendirse, pero no podía. Lawrence tomó un profundo respiro. Y si esta habilidosa persona tuviera solo un trabajo de mala paga y una necesidad de dinero, más importante, y si el empleador de esta persona dejara algo que desear, me estoy refiriendo a la iglesia. Importar oro vuela directamente a la cara de la iglesia. Ofreceremos no solo la oportunidad de obtener una ganancia, sino también la de cobrar una pequeña venganza contra la iglesia. Sería irresistible y la probabilidad de traición es muy baja, a causa del justo disgusto por el empleador. Ese es un cuento demasiado conveniente. Es entonces cuando los negocios son más rentables. ¿Me equivoco? Obtener productos agrícolas cuando la cosecha ha sido mala. Comprar modas que se volvieron de mal gusto solo para descubrir que están en auge en otra ciudad. Los mayores beneficios se obtienen de las más improbables coincidencias. La cara de Remelio se dio la vuelta. Quería creer pero no podía lograrlo por completo. Si le digo el nombre de esta persona, creo que será capaz de aceptarlo en ese caso, porque pasaría por el problema de venir a mí y tener otro equipo que demandara una parte. Habiendo establecido el contrabando como tema central, Lawrence procedió a este tangencial problema, poniendo de lado asuntos de posibilidad o imposibilidad. Hay dos razones. La primera es que la deuda que tengo con esta compañía vence hoy, y al atardecer seguramente seré puesto en custodia en lugar del pago. La segunda es que estas son todas las monedas que tengo a la mano. Lawrence sacó el monedero, desató su cordón, y vació el contenido en la mesa. Era una mezcla de monedas de plata y cobre que sumaban 3 lumione. Las monedas brillaron en los ojos de Remelio, el que se enfrentaba a la bancarrota. Al igual que Lawrence, son 3 lumione. Si quiere saber cómo los conseguí, solo pregunte entre las casas mercantiles, pronto se dará cuenta. Oyendo esto, Remelio respiró profundamente. Dada la situación, seguramente sabía cómo había juntado Lawrence el dinero. Esto es francamente todo lo que tengo. Quiero que lo tome como una garantía y confíe en lo que estoy diciendo. Lawrence se inclinó hacia adelante y miró directo a los ojos de Remelio. También quiero que suspenda mi pago por mi deuda y que su compañía financie la compra del oro que usaremos para el contrabando. La demacrada cara de Remelio estaba cubierta por frío sudor, con arrugas untándose en su mentón. La única razón por la que no se negó a Lawrence y a oro al momento fue porque tenía los fondos exactos para financiar el plan. y solo suficiente esperanza para querer creer en ellos. Todo lo que necesitaba era un empujón más,
pero si Lawrence empujaba con mucha fuerza, solo haría que Remelio se volviera más dudoso. Contrabandear oro podría traer enormes ganancias, pero también venía con un terrible riesgo, y dada la actual situación de la compañía Remelio, el trato para financiar el contrabando de oro podría ser visto como fraude. Había muchas personas que estaban dispuestas a destruir una compañía en apuros con el objetivo de obtener ganancias rápidas, así que estas dudas no eran para nada raras. Lawrence tenía que elegir sus palabras cuidadosamente, pero antes de que pudiera, «Escucha», tú, dijo Oro, sorprendido. Remelio la miró, parpadeando, como si solo ahora se diese cuenta de que había alguien más. Lawrence, de igual manera, se volteó a Oro. Ella contempló el suelo. ¿Crees que te puedes dar el lujo de ser indeciso? La lengua de Remelio estaba amordazada ante la pregunta amenazante y provocadora. Viendo esto como un acercamiento imprudente, Lawrence estaba a punto de detenerla. Sin embargo, otra persona se acaba de ir. ¿Puedes seguir holgazaneando de esta manera? Atravesado por la penetrante mirada de Oro, Remelio se congeló, como si hubiera tragado una piedra. Tengo un excelente oído. Debería contarte sobre los trabajadores y sus planes maquinándose bajo las escaleras ahora mismo, sus planes de escapar mientras puedan. Ups, ahí va otro. A este ritmo la tienda será. Detente, chilló Remelio, agarrándose la cabeza. Oro observó al hombre, su expresión estaba completamente impasible. Lawrence concordó a medias con ella. Una compañía era como un bote. Si había un hoyo en el casco sin opción de parcharlo, la tropa ignoraría al capitán y abandonaría el barco. Pero era suficientemente claro que Oro había elegido esa forma de ataque por una razón. Ella sabía mejor que nadie el significado de la palabra soledad. Ciertamente, entendía la angustia de Remelio. Señor Remelio, empezó Lawrence amablemente, habiendo entendido el punto de vista de Oro, propongo que tome estos 3 lumione, que es todo lo que tengo, como un depósito e invierta en oro. Sabemos quién hará el contrabando posible. Si se le paga lo suficiente a esta persona, su confianza está asegurada, y dada a su compañía, estoy seguro de que tiene la manera de mover el oro de contrabando. ¿Qué le parece? Si pospusiera mi préstamo y me diera una justa porción, quisiera conducir esta operación sin condiciones desfavorables para usted. Pasó un momento. ¿Qué le parece? Remelio miró abajo, con la cabeza en las manos. Las palabras de Lawrence, más seductoras que el vino, seguramente se estaban filtrando en la mente del hombre ahora mismo. Todavía no había vuelto a mirar arriba. El tiempo pasó silenciosamente. Estaba callado, como si la empresa entera estuviera concentrada en la decisión de Remelio. Justo cuando Lawrence empezó a decir señor Remelio, el líder finalmente habló. Está bien, levantó su cabeza, con su cara exhausta y una flama ardiendo en sus ojos. Hagámoslo. Lawrence se levantó sin pensarlo y extendió su mano. Los 2 hombres, ambos quienes encaraban la bancarrota, se dieron la mano. Que Dios nos perdone. Después de acordar la disposición de los correspondientes roles y la compensación con la compañía Remelio, Lawrence y Oro se encontraron a sí mismos enfrente de una pequeña iglesia en la parte oriente de Rubineigen. El nivel de ornamentación, el tamaño de las campanas, y todo lo demás serán decididos en base al puesto del templo en la organización de la iglesia. El razonamiento era que mientras más alta es la abadía, más cerca de Dios se estaba. La capilla que Lawrence y Oro visitaron estaba en el punto medio de esa jerarquía. Sus adornos no eran del todo pobres, pero para Rubineigen, la capilla estaba bastante apagada. Era apenas pasado el mediodía, y la misa estaba en progreso adentro de la parroquia. Ahora, bien, dijo Oro abruptamente, sentándose en los escalones de piedra mientras un himno alabando a la Sagrada Madre era arrastrado fuera del templo. ¿Crees que realmente puedes persuadir a la chica? ¿Pero qué cosas dices? ¿Estoy equivocada? Entonces, preguntó Oro, divertida. Lawrence hizo una cara rígida y miró fijamente hacia adelante mientras respondía. No cambias. Él y Oro esperaron en la entrada de la casa de adoración porque tenían negocios con Ora, la pastora. No sabían con qué iglesia estaba afiliada en particular, pero no había muchas que hospedaran a una mujer pastora. Su búsqueda había sido rápida, y habiéndose tomado todo el problema de la búsqueda, no estaban ahí para tener una charla ociosa. Vinieron para pedirle a ella que jugara un rol crucial en una operación de contrabando de oro. La transportista, de cualquier manera,
Nora no estaba enfrentando la ruina financiera de la manera en la que Lawrence y la compañía Remelio estaban. Aún así, la proposición del plan de contrabando de oro conllevaba ciertamente decepción, porque tendrían que hacer ver que los beneficios que vendrían del éxito del plan fueran iguales al peligro. Cualquier que contrabandeara oro tendría su vida en ello, y nada podría compensar por perder la vida. Sí, maquillar un poco los detalles sería necesario. Aún así, tanto la habilidad de Nora como pastora y su estancia en la ciudad eran indispensables para su estrategia, y el comerciante tenía fe de que ella sería su cómplice. Lawrence sintió remordimiento de conciencia por tratar al corazón de alguien como una mercancía en el mercado. Si Nora hubiera sido comerciante, no hubiera tenido tales remordimientos, pero ella era una inocente pastora. No obstante, el hecho no estaba perdido en el agudo instinto comercial de Lawrence. En adición de ser un pastor y por consiguiente, ser considerada vagamente como hereje, era una mujer, lo que la predisponía más a ser una herramienta demoníaca. Era fácil concluir que la iglesia no estaba refugiándola por algún sentido de caridad, sino más bien para mantener un ojo sobre ella. Esa era probablemente la raíz de su ansiedad, la cual había tomado él mientras le hablaba sobre el trabajo de pastora que hacía para la iglesia. Además, aunque Nora había expresado su deseo de ahorrar suficiente dinero para volverse una modista, la avaricia no estaba en la personalidad de la chica, y los ingresos extras que obtenía por su trabajo de escolta no le daban ese lujo. Él entendería que ella no quisiera estar expuesta a un ambiente de trabajo bastante rudo, esforzarse todo el día haciendo el difícil trabajo de un pastor, y aún así sobrevivir a duras penas. Haría imposible recibir el mañana con alegría. El futuro se extendería infinitamente hacia adelante, guardando solo amargura y sufrimiento. A diferencia de eso, Lawrence le propondría el plan de contrabandeo de oro. En vez de luchar para juntar pequeñas cantidades de dinero, podría hacer suficiente de un solo golpe, no solo para pagar su cuota del gremio mercantil, sino además para acabar con cualquier preocupación sobre sobrevivir a duras penas. Seguramente habría peligro, pero ¿cómo podría dejar esta oportunidad pasar? De esta manera la convencería. Lawrence difícilmente la forzaría, así que en ese aspecto no estaba haciendo nada mal, pero aún así tenía dudas sobre usarla de esta manera en una circunstancia adversa. No obstante, tenía que ser Nora. El hecho de que fuera una habilidosa pastora que podría liderar su pequeña manada a través de áreas infestadas por lobos, donde pocos humanos se aventuraban, el hecho de que estaba insatisfecha con su empleador, la iglesia, el hecho de que necesitaba dinero para cumplir su sueño, verdaderamente parecía como que cada condición estaba arreglada específicamente para ayudar al éxito de Lawrence en contrabandear oro hacia Rubineigen. Era imposible imaginar a alguien mejor posicionado para ayudarlo. Aún así Lawrence lanzó un suspiro. Convencerla todavía le pesaba. Mientras estaba absorto pensando sobre eso, Lawrence se volvió más consciente de que tenía los ojos de oro fijados en él. Miró arriba y la vio sonriendo resignadamente. Realmente eres medio blando de corazón. Fue lo que había dicho ayer. Era cierto que Lawrence era bastante sentimental para ser comerciante. Había muchos mercantes que felizmente traerían infortunio a sus familias si eso significara hacer algo de dinero en el proceso. Aún así, dijo Oro, de pie y mirando a la siempre viva calle de la ciudad, es gracias a esa amabilidad que he sido capaz de viajar tan cómodamente, anunció de manera casual, descendiendo un par de escalones de piedra para estar de lado a Lawrence. Supongo que tendré que convencerla. Tengo que ser de algún uso, después de todo. Ella le dio una leve sonrisa, pero sus palabras carecían de cierta chispa, pensó Lawrence. La estudió y, efectivamente, tenía la mirada baja. Tal vez era porque estaban cerca de la bulliciosa y ocupada calle, pero ella parecía más pequeña de lo normal. ¿Qué? ¿Sigues pensando sobre lo de ayer?, preguntó Oro. Movió su cabeza a los lados, pero no dijo nada. Era fácil ver a través de esa mentira. No se sabe qué hubiese pasado en ese momento si no hubieras apoyado a Remelio. Yo diría que fuiste bastante útil. Oro asintió, tal vez aceptó la verdad de la declaración, pero su rostro permaneció decaído. Lawrence le dio ligeras palmadas en la cabeza. Hablaré con ella por mí mismo. Fueron mis ojos los que estaban cegados por la avaricia y nos metieron en este embrollo. Sería absurdo hacerte llevar toda la charla a causa de mi vacilación.
Aunque estaba por una parte intentando alegrar a Oro y por otra siendo un poco burlón, todo lo que dijo era efectivamente cierto y de cualquier manera, si te dejo ayudar tanto, no se sabe cuánto beneficio exigirías después, dijo encogiendo los hombros. Después de un momento, Oro miró hacia arriba y sonrió con un suave suspiro. Aquí estaba yo pensando en que podría cambiar algunos favores después, sin duda, evadí una trampa bastante grande allí, bromeó Lawrence. Oro casualmente puso su brazo en su frente. De hecho, lo hiciste, pero estás retrocediendo a una trampa aún más grande. No caso a un conejo que está atrapado en una jaula. Estaría demasiado débil. ¿Conoces ese tipo de trampa para lobos que usa a un conejo atrapado como carnada? Asegúrate de no encogerte de miedo por los aullidos del lobo cuando pongas la trampa. Perderás el anzuelo así. Era la vacía charla tan familiar. Lawrence movió su cabeza ante la ridiculez de eso. Oro no pudo contenerse más tiempo y empezó a reír. De cualquier forma, los comerciantes son como sables, no son buenos si no son rectos. De lo contrario se arruinarían, dijo Lawrence, más que nada para sí mismo, y luego lanzó una mirada al cielo, como si estuviera buscando el sonido de las campanas. Había un hermoso cielo azul con nubes dispersas. Él movió su vista al este y divisó otras pocas nubes blancas. Era un bonito día, y el buen clima significaba buenos negocios. Mientras Lawrence consideraba eso, detrás de él oyó un golpeteo silencioso. Las puertas del templo se estaban abriendo. Lawrence y Oro se hicieron a un lado de los escalones de piedra. La congregación pronto empezó a filtrarse hacia afuera de la iglesia. Se veían sus caras llenas de la serenidad post-plegaria mientras bajaban los escalones. La multitud se dividió en grupos más pequeños mientras desaparecían para finalizar el día de trabajo, una escena que se repetía a diario. A lo lejos, el éxodo se disipaba. Hubo una época en la que se creía sin fundamentos que mientras más tiempo se permaneciera en la iglesia, más profunda era la fe de una persona, hasta que los sacerdotes empezaron a enojarse con cualquiera que se quedara merodeando en la capilla. Ahora esas cosas no pasan. Dicho eso, no estaba bien dejar el templo demasiado rápido, por miedo de que pareciera que se está tratando de escapar. Como resultado, los carniceros, los curtidores, y otros artesanos que eran propensos a atraer la torva atención de la iglesia, tendían a abandonar el santuario más lentamente. Como los pastores se contaban entre esas profesiones sospechosas, la pastora fue la última en irse. Sus ojos abatidos y su reservada postura eran, sin duda, causados por el hecho de que la iglesia no era lugar de descanso para ella. Buen día, declaró Lawrence al detenerse enfrente de Nora, sonriendo tan placenteramente como podía. Una buena sonrisa era una parte importante de la negociación. Lawrence y Oro, sí, dijo Nora, ruborizándose ligeramente y mirando a Oro, y luego de vuelta a Lawrence. Está claro que el hecho de encontrarnos enfrente de la iglesia es el deseo de Dios, dijo Lawrence con un gesto ligeramente grandioso. Nora pareció darse cuenta de algo y se rió, entretenida. No seré engañada, señor Lawrence gracias a los cielos por eso. He oído que últimamente hay aquellos que, en servicio, han tomado bastante sangre santa. Lawrence se estaba refiriendo al vino. Si estuviera ebria, él podría ser capaz de convencerla de que se le uniera, pero también podría perder la compostura o rechazarlo. Estaba contento por su sobriedad. No puedo beber mucho vino, así que lo evito casi siempre, dijo ella con una sonrisa tímida. Luego miró alrededor con nerviosismo. Tal vez había sido contactada para una oferta de trabajo como escolta. Lawrence no vaciló ante esa expectativa. De hecho, estoy aquí por un trabajo para ti. La cara de Nora se iluminó tan rápido que casi lo podrías oír. Este lugar siendo lo que es, tal vez deberíamos alejarnos hacia algún otro lado. La razón por la que Lawrence no sugirió el bar fue porque no había nada más sospechoso dada la hora. Las negociaciones secretas eran mejor llevadas en espacios públicos ajetreados. Nora asintió agradablemente. Lawrence empezó a caminar con Oro a su derecha y Nora a su izquierda, siguiéndolo desde atrás silenciosamente. Los tres dieron un paseo por el ajetreado y bullicioso callejón hasta que pasaron por la multitud y llegaron a la plaza. La plaza estaba tan ruidosa y festiva como siempre, pero la fortuna les sonrió cuando el trío encontró una mesa en un puesto de cerveza, donde Lawrence ordenó para todos ellos. La cerveza de Malta era más barata, pero como Nora estaba con ellos,
Él no podía ordenar bien cualquier cosa. El servicio fue rápido, pero rudo. Mientras llegaban las 3 copas, Lawrence pagó una miseria en plata por ellas, y luego puso su mano en el tarro. Esto es por nuestra reunión. Las jarras de peltre sonaron juntas ruidosamente. Así que, Nora, dijiste que eras capaz de ir tan lejos como Alantra. Tomada desprevenida por el repentino mencionar del tipo de trabajo, Nora, quien no había tocado la cerveza, miró a Lawrence defensivamente. Oro miró a los dos, cuidando su trago. Ese sí, puedo ir hasta allá, incluso trayendo a tu rebaño siempre y cuando no sea muy grande. Contestó tan directamente que Lawrence se preguntó cuántas veces habría cruzado los campos y bosques en el camino a Alantra. Pero solo para estar seguro, Lawrence miró a Oro para comprobar la veracidad de la declaración. Oro asintió tan imperceptiblemente que solo Lawrence podría verlo. Evidentemente, Nora no estaba mintiendo. Lawrence respiró profundamente para evitar levantar sospechas de Nora. Irse con rodeos podría dañar su resolución. Mejor ir directo al grano. Quiero contratarte para cierto trabajo. La compensación será 20 lumiones, no en una barata nota de banco. Por supuesto, será en efectivo. Nora lo miró en blanco, como si estuviera hablando en una lengua extranjera. De hecho, tomó tiempo para que las palabras penetraran su mente. Era como si hubieran sido escritas en alguna isla lejana y luego fueran enviadas a ella. Para algunas personas, 20 lumiones era mucho dinero. De cualquier manera, hay un riesgo, y el pago es solo si tenemos éxito. La falla no nos deja nada. Mirar el dedo de alguien mientras éste dibuja círculos o marcas de X en una mesa era una manera de decir si él o ella eran reales y no un sueño o una alucinación. Nora siguió los movimientos del dedo de Lawrence, y parecía que era bastante real. Parecía que aún así tenía problemas para creerlo. El trabajo será transportar ovejas, y luego transportarlas de vuelta nuevamente tan a salvo como sea posible. Eso será todo lo que necesitemos de tus servicios como pastora. Nora finalmente parecía haberse envuelto con la propuesta de Lawrence. Dándose cuenta de que el trabajo y el pago estaban lejos de ser comparables, empezó a vocear su escepticismo. Lawrence, al parecer, había estado esperando por eso y la cortó. Sin embargo, el trabajo por sí mismo envuelve un peligro significativo, proporcional a la ganancia. Habiendo explicado las inimaginables ganancias, ahora explicaba el riesgo. Ambos podrían inspirar sobresalto, pero el primer detalle debería dejar una impresión más fuerte. Sin embargo, la paga son 20 lumiones. Incluso las más altas cuotas de los gremios serán de un solo lumione. Podrías rentar una casa y encargarte de tus gastos diarios, trabajando sin preocupaciones. Con todo eso, podrías fácilmente comprar tu propio negocio. Podrías ser la dama de costureros. Nora. La cara de Nora era afligida y luego al borde de las lágrimas. La enormidad de la suma de dinero parecían hundirse, y con ello, sin duda, la preocupación por el peligro. Había mordido el anzuelo. Ahora el verdadero reto empieza. Si él hacía todo un lío con sus declaraciones, ella se encerraría en una coraza como una almeja. Oh, es cierto, has planeado unirte al gremio de sastres de la ciudad. Nora estaba esperando, preparada para oír las malas noticias, pero Lawrence parecía haberla tirado del camino. Dentro de su cabeza, Lawrence conocía tanto la ridícula cantidad de dinero y el hecho de que ella no había oído todavía el riesgo. No había mucho espacio para reflexionar pensamientos superfluos, por lo que su respuesta debería ser bastante honesta. Pensó Lawrence en Eno. Estaba pensando en un pueblo diferente. Ya veo. ¿No te gusta el crecimiento rápido de esta ciudad comparada con otras? Encuentro que puede ser bastante difícil vivir en una ciudad desconocida sin amigos. Mientras su mente estaba ocupada con otros asuntos, ella no podría pensar con facilidad. Ese era el plan. Nora asintió, afligida, sin decir nada. Eso era suficiente para Lawrence, cuya intuición mercantil le decía del corazón de una persona basado en su expresión. La mente de la pastora era como una ventana para él. Bueno, supongo que querrás marcharte lejos de esta ciudad y sus iglesias. No, la trampa estaba puesta. Oro le dio a Lawrence una mirada obvia, pero el resultado fue instantáneo. No, quiero decir, no del todo. Bueno, pero, mientras más te esfuerces, mientras más protejas a las ovejas que te confiaron, más sospecharán de ti por brujería. ¿Me equivoco? Se congeló. Su cabeza no se movía ni para abajo ni para arriba.
Lawrence había dado en el blanco y a medida que tratan de exponerte, tendrás que aventurarte a donde otros pastores nunca irían, porque dijiste que las alternativas ya habían sido tomadas por esos mismos pastores. En ese instante, los ojos de Nora se abrieron de golpe por completo y miró a Lawrence. Tal vez era algo que había considerado vagamente antes, ya que, incluso si otros pastores tenían sus territorios, si ella estuviera dispuesta a viajar lo suficientemente lejos, quedarían algunos lugares seguros. Los sacerdotes te empujarán más lejos hasta que seas atacada por lobos o tal vez por mercenarios, y cada día que no lo seas, sospecharán más que seas una pagana. Lawrence cerró su puño debajo de la mesa, como si quisiera aplastar su culpable conciencia. Había encendido una llama sobre la pequeña duda que siempre vagó por el corazón de Nora. No había forma de volver, que fuera cierto o no, era irrelevante. Los comerciantes son como sables, inútiles a menos de que sean rectos. He estado en una situación similar. Déjame decirlo explícitamente. Miró directo a Nora y habló con una voz solo tan baja para que la gente de alrededor no la oyera. La iglesia de aquí es más baja que los cerdos. Hablar mal de la iglesia era un crimen grave. La conmocionada Nora espió alrededor, las flamas de sus dudas repentinamente se dispersaron. Lawrence colocó sus codos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Pero tenemos un plan. Le daremos a la iglesia algunos problemas, haremos algo de dinero, y partiremos a otro pueblo. Ese tipo de plan. Las llamas de sus dudas se convirtieron en ira y ardieron más intensamente, pero una vez que se apagaran, dejarían brasas de confianza. Dentro de Nora, la semilla de un desafío justificado empezaría a florecer. Lentamente, Lawrence articuló el meollo del asunto: contrabandearemos oro. Los ojos de Nora se abrieron, pero pronto se calmó ella misma. La sorpresa podría, a lo mucho, sentirse solo como un viento ligeramente fuerte. Finalmente habló, con su mente trabajando una vez más. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Era una buena pregunta. Su habilidad como pastora no era su único mérito, como estoy seguro de que sabes. El oro que entra a la ciudad está fuertemente regulado. Cada camino que entra a Rubineigen tiene aduanas y 2 niveles de examinación. Si escondes algo en tus mangas o entre tu equipaje, lo encontrarán al momento. Si intentas introducir mucho más, será más difícil. Nora asintió fervientemente a la explicación del plan de Lawrence, como si fuera un devoto creyente escuchando un sermón. Planeamos introducir oro por las aduanas escondiéndolo en los estómagos de las ovejas. El rostro de Nora se veía tan pasmado que Lawrence prácticamente podía oírla decir imposible, pero la noción gradualmente se filtró en su mente, como agua hundiéndose en barro endurecido. Muchos animales que comen pasto todo el año, incluyendo ovejas, tienden a tragar piedras en el proceso. No había razón para no dispersar granos de oro en el pasto y hacer que los animales los tragaran, aunque éstas podían toser oro durante el proceso de revisión. Y entonces estaba Nora, quien a pesar de su habilidad como pastora, solo tenía un pequeño rebaño que llevaba lejos, vagando por lugares en donde pocos humanos viajaban. Viniendo de Porozon, el primer control fronterizo era uno modesto. El tráfico pesado significaba un mayor tamaño del puesto de control. Nora asintió ligeramente. Ya veo, murmuró, pero los precios de oro están absurdamente altos en cualquier ciudad afectada por la política de Rubineigen. Eso hace al pueblo pagano de Lambda el lugar más conveniente para empezar. Si vas por la ruta más segura de Lambda, habrá mucho tráfico, y gran parte de ese territorio está demandado por otros pastores. Eso es lo que te hace perfecta para este trabajo. Nadie encontrará sospechoso que traigas tus ovejas por una ruta de poco tráfico, y encima esa ruta es el camino más rápido para llegar a Lambda. Lawrence hizo una pausa, limpiando su garganta ligeramente y mirando cuidadosamente a Nora antes de continuar. Has sufrido a manos de la iglesia en la ciudad, Nora dijo afiladamente. Esta es tu mejor oportunidad para voltear el marcador hacia ellos. Después de todo, las 2 fuentes de ingresos más grandes de la iglesia son el diezmo y el comercio de oro. Pero si nos atrapan, el castigo será severo, y una vez que el trabajo esté hecho, tendremos que abandonar la ciudad para estar a salvo, y dependiendo de las circunstancias, puede que tengamos que pedirte que sacrifiques a las ovejas.
Había pocos pastores que nunca habían tenido que sacrificar un animal, y aún así eran pocos los que no encontraran la labor dolorosa. Era una buena forma de medir su resolución en la otra mano. Son 20 lumione, dijo Lawrence. Estás siendo injusto, se dijo a sí mismo. Pero mientras más injusta pareciera la situación de Nora, más efectivo sería el resultado. Finalmente, la chica al otro lado de la mesa, que había resistido el calor, el frío, las miradas de sospecha y un terrible trato, todo mientras calladamente atendía a su rebaño, sopesó las ganancias, el riesgo, y la naturaleza del trabajo, y parecía haber llegado a una conclusión. Lawrence podía ver que sus ojos se calmaban. Fuertes palabras fueron pronunciadas por su pequeña boca. Por favor, déjame hacerlo. En ese momento, Lawrence había convencido a otra persona a hacer una apuesta con su propia vida. Sin embargo, rápidamente se alineó con Nora y extendió su mano. Era esa mano la que extendería su propio futuro. Cuento contigo, y yo contigo. Ahora la promesa estaba firmada. Nora y Oro estrecharon sus manos también, y ahora los destinos de los tres estarían intrínsecamente unidos. Los tres reirían juntos o llorarían unidos. Bien, ahora los detalles. Lawrence le preguntó entonces a Nora sobre cuándo llevaría a las ovejas, cuántas podría llevar, las especificaciones del paisaje alrededor del Amtra, y cuánto oro creía ella que podía obligar a las ovejas a tragar. Le llevaría esta información a la compañía Remelio. El mediodía pasó en un parpadeo, y para cuando acabaron de hablar, los negocios estaban cerrando y los comerciantes y artesanos aparecieron en la calle yendo camino a casa. Sin haber tocado su cerveza, Nora se levantó. Había absorbido todo mientras estaba completamente sobria y había tomado una decisión. Si Lawrence hubiera pensado de otra manera, hubiera seguido a Nora cuando se fuera, dándole su saludo de despedida al hombre que había traído esta extraordinaria oportunidad. Él hubiera intentado convencerla de que pensara de nuevo su posición. Lawrence drenó la tibia cerveza del tarro de un trago. Estaba amarga y tenía mal sabor. Vamos, ¿no deberías estar más feliz? Todo ha ido bien hasta ahora, dijo Oro a Lawrence con una irónica sonrisa. Pero Lawrence no podía estar incondicionalmente feliz. Había persuadido a Nora a elegir el camino peligroso. No me importa qué tan grandes sean las ganancias. No existe nada que equipare el peso de la vida de una persona, dijo. Supongo que eso es cierto. Solo hablar de las ganancias de esa manera es lo mismo que un fraude. Los comerciantes siempre han dicho que aquel que se liga a un contrato injusto es un tonto. ¿Pero qué es ella? Solo una pastora. Aunque todo lo que había hecho fue levantar su voz, el arrepentimiento se arremolinó dentro de su pecho. Si solo se preocupara de su supervivencia, podría haber aceptado la ayuda de Oro, abandonando su vida como comerciante y a toda la gente en ello. Pero para Lawrence eso no era muy diferente de la muerte. Así que había saltado a la oportunidad venida del cielo de convertir la estrategia de Oro en realidad, engañando a Nora para que lo ayudara. Sabía lo que había hecho, pero no dejaba de arrepentirse. Vamos, reprendió Oro después de un tiempo, revolviendo la cerveza que quedaba en su copa mientras miraba su contenido. Lawrence la examinó. Ella mantuvo su atención en la copa. ¿Has oído el terrible grito que hace una oveja cuando le rompes su cuello? La respiración de Lawrence se detuvo ante la repentina pregunta. Oro finalmente le dio la cara. Las ovejas no tienen colmillos, ni garras, ni pies rápidos con los cuales escapar cuando los lobos vienen volando a través del campo como flechas con garras, dientes y velocidad para romper sus cuellos. ¿Qué piensas tú de esto? Oro habló como si estuviera haciendo la charla de todos los días, y en verdad, lo estaba haciendo. Lo que hablaba pasaba frecuentemente. No, más que frecuentemente uno cazaba su comida con cualquier método disponible. Era simple, obvio. El llanto de la muerte de un borrego es indescriptible. Aún así mi estómago vacío se queja constantemente. Si debo escuchar uno de los dos, le prestaré mi oído al más fuerte, ¿o no? Lawrence entendió. Si tener que sacrificar algo para sobrevivir era un pecado, entonces el único camino que quedaba era morir mientras se ayunaba como un santo. Pero eso no perdonaba ningún comportamiento. Le tomó a alguien más decir lo que él necesitaba oír para liberarse a sí mismo del conflicto. No eres tan malo. Lawrence vio a Oro sonreírle sin poder contenerse y sintió su negra conciencia disolverse. Había anhelado mucho poder oír esas palabras. Qué niño tan mimado.
Lawrence hizo una mueca triste al haber sido descubierto tan fácilmente, pero Oro acabó su cerveza y se levantó. Aún así, ni los humanos ni los lobos pueden vivir solos. Algunas veces uno necesita un camarada de jauría con el que acurrucarse. ¿Me equivoco? Seguramente esta era la definición de fuerza flexible. Lawrence asintió en reconocimiento de la sonrisa de Oro y se levantó. Aunque eres un tipo peligroso, dijo ella. Probablemente estuviera hablando de su habilidosa manipulación de Nora, pero no sería un comerciante tan fino si no pudiera hacer al menos eso mejor, créelo. Ten cuidado, no sea que te engañe a ti también. Oro se rió tontamente. Estaré esperando por eso. Se rió como si lo hubiera anticipado, lo que hizo que Lawrence se preguntara si no era él quien estaba siendo engañado. No lo dijo, pero como Oro dejó salir una sonrisa privada cuando empezaron a caminar, parecía mejor asumir que ella podía ver a través de él en todo caso. No tenemos más elección que intentar asegurarnos de que todos terminemos riendo, dijo Lawrence. Ese es el espíritu. Pero aún así, Lawrence miró a Oro, quien se había detenido a mitad de la frase. ¿No sería incluso mejor para los dos si fuéramos nosotros los últimos que rieran? Era una proposición seductora, pero no, mejor que todos estuvieran felices realmente. Eres demasiado blando de corazón. ¿Es tan malo eso? Lejos de ello, los dos rieron ligeramente mientras caminaban por la ciudad. El camino adelante estaba lejos de ser brillante, pero cada uno sintió en la cara del otro que el futuro era lo suficientemente claro. El contrabando funcionaría. El pensamiento era infundado, pero Lawrence lo creía de igual manera. Mi nombre es Martin Liebert, de la compañía Remelio Lawrence, y ella es mi compañera Orum. Yo soy Nora Arendt. La ciudad iglesia de Rubineigen tenía muchas entradas y salidas, y fue en una plaza justo antes de la puerta noreste donde las 3 presentaciones fueron hechas. El aire matutino antes del toque de la campana era fresco y placentero, y la plaza, aunque seguía abarrotada con basura de la conmoción de la noche anterior, era de alguna manera hermosa. Entre la gente que estaba reunida aquí, solo Oro tenía el lujo de mirar a la ciudad. Las caras de los otros 3 estaban demacradas y duras por los nervios. El crimen de contrabandear oro a Rubineigen acarreaba severos castigos, incluyendo ser empalado y descuartizado. En circunstancias normales, se habrían encontrado muchas veces para asegurar que no hubiera desagradables sorpresas, pero desafortunadamente la situación no lo permitía. Había muchos acreedores que querían estrellar y devorar la compañía Remelio. Incluso una firma encarando la bancarrota tenía terrenos y casas y cuentas por cobrar, de las cuales todas podían ser convertidas en dinero. Estos acreedores difícilmente esperarían por la fecha límite del préstamo, así que la compañía Remelio estaba bajo presión para terminar el contrabando de oro rápido y convertir los resultados a monedas. De ese modo, Nora se llevó sus ovejas de la iglesia justo después de la ceremonia matutina, y luego partió inmediatamente para unirse con los otros. Evidentemente, no había esperado que nadie además de Lawrence estuviera involucrado y se sorprendió al oír el nombre de la compañía Remelio, pero se guardó las dudas para sí misma. Parecía que estaba lista para jugar su parte. Vayamos, entonces. Los negocios son como el pescado fresco en la cocina, declaró Liebert. Se estropea rápido, fue la conclusión no expresada. Liebert era el hombre en quien Hans Remelio había confiado el rol de traficar oro. Lawrence no tenía objeción, y por supuesto, tampoco Nora ni Oro parecían negarse, levantando solo la más ligera sospecha de los adormilados guardias en la puerta. Dejaron la ciudad de Rubineigen sin incidentes. Lawrence llevaba su ropa de comerciante usual. Liebert estaba vestido en el tipo de ropas de viaje que un comerciante podría usar en un viaje de casa. Oro había vuelto a su traje de monja, y Nora se veía como siempre. De cualquier manera, ni Lawrence ni Liebert iban en carreta. Liebert se sentó a horcajadas en su propio caballo, y Lawrence había puesto a Oro en otro, al cual guiaba por las riendas mientras caminaba. El camino probablemente sería pobre, y viajar sin carreta era significativamente más rápido, con Nora liderando el camino mientras guiaba sus 7 ovejas junto a su perro pastor, Enek. El grupo se dirigió hacia el noreste, al pueblo de Lamtra. Era como el camino de Porozon. La ruta era poco popular entre los viajeros, y el grupo pasó todo el día sin encontrar ni siquiera otra persona. No había nada que pudiera iniciar una charla,
y los únicos sonidos eran la campana del bastón de Nora y los sonidos de las ovejas. La primera interacción que se acercaba a una conversación vino al ocaso, cuando Nora se detuvo y empezó a hacer un campamento, lo que molestó a Liebert. Con sus ojos afilados color almendra y su suave cabello rubio, tenía cada pulgada de un empleado joven y vivaz encomendado con un importante trabajo. Propuso, de una manera fuertemente nerviosa, hacer un mayor progreso antes de detenerse a acampar, pero Liebert carecía de experiencia de viaje. Una vez que Lawrence le explicó cosas como la manera de trabajar de los pastores y los riesgos de viajar de noche, Liebert sorprendentemente estaba entendiendo. Podría estar muy nervioso, pero de ninguna manera era irrazonable. Lejos de eso, de hecho, Lawrence se dio cuenta de que Liebert probablemente era un hombre de buena naturaleza bajo circunstancias normales una vez que éste le ofreció una sincera disculpa. Lo siento, creo que la presión está dominándome. Se le había encomendado a Liebert la existencia de la compañía Remelio. Sellada segura dentro de su abrigo estaba una nota para la compra de oro en la cantidad de 600 lumione. Incluso su maestro, Remelio, estaba probablemente apretando sus manos en oración, atrás en Rubineigen. Bueno, a diferencia de mí, usted está cargando una compañía entera en su espalda, así que es de esperarse, dijo Lawrence. Liebert miró un poco aliviado y sonrió. La noche pasó lentamente, y pronto era de mañana. Entre la gente de pueblo, el desayuno es a menudo considerado un lujo, y muchos no lo comen, pero para esos que viven viajando, es sentido común. Así que partieron todos menos Liebert, masticando rebanadas de pan y cecina. Se detuvieron de nuevo justo antes del mediodía. Era justo en la cima de una pequeña colina. El camino bajo sus pies llevaba hacia el este, doblándose al sur en la cumbre de la siguiente colina. A su alrededor crecía pasto perfecto para pastar, se extendía a todas direcciones, pero el camino ahora se distanciaba de su destino. Apenas visible, al norte estaba la oscura línea verde del bosque, y trazando esa línea hacia el oeste, podían ver las escarpadas faldas de las empinadas montañas a la distancia. Ellos iban con rumbo entre las montañas y el bosque, a lo largo de los campos donde ninguna carreta ni ningún pie viajero andaban. Los campos que dividían a las montañas escarpadas, las cuales eran tan escabrosas que no se podían cruzar incluso a pie, del espeso y escalofriante bosque, al cual incluso los jinetes dudaban entrar, eran el más rápido camino al Amtra. Nadie en su sano juicio tomaría esa ruta, que aunque tenía una apariencia mundana, era indescriptiblemente aterradora. Aunque Oro desechaba los rumores de hechiceros paganos invocando lobos, era difícil no cuestionarlos, a menos de que recorrieran el paso y llegaran a salvo al Amtra y a menos de que regresaran con el oro. Ninguno de ellos tenía futuro. Sus caras se encontraron, y todas asintieron entendiendo sin palabras: si encontramos lobos, no entren en pánico. Llegaremos a salvo, dijo Nora con una resolución sorprendente. Era reconfortante, aunque Oro no parecía encontrarla para nada sorprendente. Sin duda, Oro la loba sabia tenía algo que decir. Cuando Lawrence se encontró con sus ojos, se burló disimuladamente, pero pronto recobró la compostura. Que la protección de Dios esté con nosotros, dijo Liebert en oración. El resto siguió de acuerdo. El clima era bueno. Había un viento ocasional que mezclaba el frío aire, haciendo que rozara al pasar por las mejillas de los viajeros, pero como iban caminando, era fácilmente ignorado. Nora encabezaba al grupo junto con Liebert montado a caballo. Detrás de ellos venían 7 ovejas, y al final de las ovejas estaba Lawrence, guiando el caballo que Oro montaba. Mientras más al norte se dirigían por los campos, más cercanas se dibujaban las montañas, empujándolos hacia el filo del bosque. Se mantuvieron tan cerca de él como pudieron, ya que los caballos podían herirse en el terreno pedregoso. De cualquier manera, al acercarse lo suficiente para divisar la sombría forma del bosque, se hizo más espeluznante. Era difícil decir, pero Lawrence pensó que acababa de escuchar el aullido de un lobo. Hey, cierra interrogación. ¿Crees que los lobos serán un problema?, preguntó, bajando su voz. No es bueno, ya estamos rodeados. Incluso esa broma tan obvia hizo que su respiración se detuviera en su garganta por un momento. Oro se rió silenciosamente. Puedo garantizar tu seguridad. La de los otros, no lo sé. Estaremos en problemas a menos de que todos estén bien. Realmente no lo sé. El bosque está viento abajo.
Si hay algún lobo, ya nos habrá percibido desde hace tiempo y debió empezar a afilar sus colmillos. Lawrence repentinamente tuvo la sensación de que alguien en el bosque lo estaba viendo. Oyó el golpeteo de las pisadas de un animal. Sorprendido, se volteó para encarar el sonido, viendo a Enoch correr a su lado y pasándolo como una mancha borrosa. Enoch persiguió a 2 ovejas descarriadas. Perro listo, dijo Lawrence. No quería decir nada con eso, pero aún así Oro respingó irritada. Ser medio listo solo invita a la muerte, dijo ella. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Sería complicado si Liebert o Nora, delante de ellos, fueran a escuchar la conversación, por lo que Lawrence habló con voz muy baja. Sobre el caballo atrás de él, Oro llevaba una agria expresión. Ese perro sabe lo que soy, lo sabe esconder mis orejas y cola. Despistará a un humano, pero no a un perro. Incluso desde la primera vez que nos conocimos, ha estado mirándome de la manera más irritante. Lawrence sabía que Enoch los había estado viendo, pero no se había dado cuenta del por qué. Pero, aquí, lo que en verdad me molesta. Oro movió sus orejas por debajo de su gorro. Estaba bastante enojada. Son los ojos de ese perro. Esos ojos, dicen, solo intenta tocar a las ovejas. Te romperé el cuello. Lawrence sonrió torpemente, como diciendo seguramente no. Los duros ojos de Oro lo hicieron apenarse. Nada me enoja más que un perro que no conoce su lugar, dijo Oro, mirando a lo lejos. Tal vez los lobos y los perros son enemigos de la misma manera que las vacas y las palomas. De cualquier forma, yo soy Oro, la loba sabia. No caeré ante la mera provocación de un perro, se quejó con el ceño fruncido. Era casi imposible no reírse, pero desde que sería un problema si Oro se enojara. Lawrence sofocó su risa. De hecho, ese perro no es rival para ti. Tú eres más fuerte, más inteligente, y el pelaje de tu cola es más fino. Era una adulación obvia, y el último cumplido pareció funcionar. Las orejas de Oro se levantaron debajo de su gorro, y su cara se quebró en una orgullosa sonrisa que ninguna máscara de compostura podría ocultar. Se rió entre dientes. Bueno, veo que entiendes la manera. Entonces, ¿era verdad? Lawrence entendía ahora cómo tratar con Oro, pero, por supuesto, él no dijo eso y solo inclinó su cabeza agachándose vagamente. Finalmente, el pasto se hizo más escaso y la tierra ocre más prominente. Las montañas que se esparcían al oeste estaban más cerca que nunca y se veían como un océano furioso. El grupo continuó bajo el camino, aunque apenas podía ser llamado como tal cuando tenían que cruzar grandes raíces de árboles que ocasionalmente disminuían el avance. Pronto, el sonido del viento por los árboles alcanzó sus oídos. Aún así, avanzaron hacia adelante, pasando la segunda noche del viaje sin incidentes. De acuerdo con Nora, si partían al alba de la siguiente mañana, llegarían a Lambra para mediodía. De esa manera, habrían tardado menos de la mitad del tiempo de viaje que si hubieran tomado la ruta establecida. Su ruta estaba 1/3 o 1/4 más cerca. Si este camino fuera limpiado, el comercio con Lambra se volvería más simple. Viendo la distancia que habían recorrido hasta entonces, Lawrence se dio cuenta de que los lobos no habían sido un problema. Era fácil desear un camino más propio. Por supuesto, un camino también haría a Lambra mucho más susceptible a un asalto. Rubinegen encontraría difícil tolerar una ciudad pagana tan cerca. Eso no había pasado todavía, lo que hacía fácil pensar que Lambra había pagado secretamente a Rubinegen para prevenir la construcción de dicho camino. Después de todo, en donde haya poder, también habrá sobornos. Después de una desabrida cena, Lawrence se sentó en profundo pensamiento mientras sorbía el vino que Liebert había traído. Sin nadie con quien hablar, estaba solo con sus propios pensamientos. Oro había terminado su vino rápidamente y estaba ahora envuelta en una sábana, recargada contra Lawrence. Se durmió con rapidez. Liebert, cansado y no acostumbrado a viajar, dormitaba tras la fogata. Lawrence miró alrededor y descubrió a Nora algo lejos de la fogata, acariciando a Enoch en su regazo. Evidentemente, si estuviera mucho tiempo cerca de la fogata, sus ojos se acostumbrarían a la luz y podría causar un problema si algo fuera a pasar. Nora, al parecer, se dio cuenta de que Lawrence la veía, echó un vistazo hacia él, miró abajo a sus manos, luego de nuevo arriba, sonriendo cordialmente. Por un momento Lawrence no vio por qué se estaba riendo, pero luego volteó su mirada hacia sus propias manos y entendió.
Oro roncaba en el regazo de Lawrence igual que conmigo, decía la sonrisa de Nora. Lawrence, de otra manera, estaba bastante asustado para acariciar el cabello de Oro. El lobo en su regazo era de lejos más aterrador que Enoch. Liebert estaba dormido, y Nora cuidaba de sus ovejas mientras se ocupaba de Enoch. Lawrence bajó la taza de madera bruscamente tallada que sostenía, y lentamente movió su mano hacia Oro. Había acariciado su cabeza muchas veces antes, pero repentinamente ahora se sentía de alguna manera asustado. Su mano tembló. Luego en ese momento, Oro levantó su cabeza. Lawrence rápidamente retiró su mano. Oro lo miró, cautelosa, pero rápidamente cambió su atención a otro lado. Lawrence se preguntaba qué estaba pasando cuando se dio cuenta de que Nora se había puesto de pie, al igual que Enoch, quien mostraba sus dientes. A donde quiera que mirara era lo mismo, un bosque de tono oscuro, señor. Lawrence, atrás. Gritó Nora con urgencia, y más que nada por reflejo. El comerciante intentó hacer lo que se le había dicho, pero se atoró en algo y no se podía levantar. Se volteó solo para darse cuenta de que era Oro, agarrando firmemente sus ropas, manteniendo sus manos detrás de él. Estaba a punto de quejarse cuando una mirada de precaución de Oro sobre su hombro lo atravesó. Si tuviera que adivinar, la mirada significaría algo así como: ignora a la chica y ponte detrás de mí. Oro parecía albergar una intensa hostilidad hacia Nora, y asustado de oponérsele, cuando Oro se levantó, Lawrence permaneció detrás de ella. Nora estaba absorbida en su propio trabajo, haciendo sonar la campana de su bastón y dirigiendo a Enoch, rodeando a las dormidas ovejas y acercándolas a la fogata, y luego tocando a Liebert en el hombro. Finalmente, tiró algunas piezas de leña a la fogata. Los movimientos de Nora eran practicados y calmados, y sus torpes modales con otra gente le recordaron a Lawrence de su propia torpeza cuando hablaba con gente fuera de los negocios. Liebert finalmente despertó y, sintiendo la densa atmósfera, siguió las miradas de Nora y Oro, buscando a los lobos. Se retiró, con la mano agarrando su pecho, sin duda palpando la nota de los 600 Lumione que estaba oculta ahí, mientras se ponía detrás de Enoch, que tenía el pelaje de la cola encrespado y mostraba sus dientes. Los arreglos de la defensa del campamento estaban asentados, el único sonido que quedaba era el baa inquieto de las ovejas, la irregular respiración de Enoch y el sonido chispeante de la fogata. No había sonido desde el bosque de ébano. La luna estaba fuera, y no había viento. Naturalmente, siendo un mero comerciante, Lawrence difícilmente podría sentir alguna presencia dentro del bosque, pero Nora, Enoch y Oro estaban completamente inmóviles mientras miraban al bosque, por lo que podía decir, ellos podrían estar mirando bagres nadando en un estanque negro. Curiosamente, no pudo oír nada parecido al aullido de un lobo. Lawrence había sido atacado por lobos en muchas ocasiones durante sus viajes, y dichos ataques siempre venían con aullidos, y aún así ninguno era perceptible. Se preguntó si realmente habría alguno. El tiempo gateaba con una lentitud agonizante. No había aullidos. La única razón por la que Lawrence pudo mantenerse en guardia fue Oro. Confiaba en ella implícitamente, y ella seguía siendo la viva imagen de la seriedad. Liebert, viendo a Nora y a Oro como simples chicas, era otro asunto por completo. El color volvió a su anteriormente asustada y pálida cara, y empezó a mirar aquí y allá dudosamente. Hubo movimiento en el instante en que él abrió su boca. Nora sostuvo su báculo en el pliegue de su brazo derecho y con su brazo izquierdo tomó firmemente el cuerno sujetado a su lado. Oro vio el gesto y estaba descontenta, tal vez porque los lobos y los cuernos de caza siempre estaban en conflicto. Justo como los lobos aullan y los osos se rascan en los árboles, los pastores anunciaban su presencia soplando el cuerno. Ningún animal podía imitar esa larga y grave nota, la cual delataba indudablemente la presencia del pastor. La nota sonó en la noche y fue tragada por el bosque. Si efectivamente hubiera lobos cerca, ahora sabrían que un habilidoso pastor está con ellos. Pero aún, ningún aullido se escuchó. El grupo de oponentes mantuvo absoluto silencio. ¿Los espantamos?, preguntó Liebert con incertidumbre. No estoy segura, pero como mínimo, parecen haber retrocedido. Liebert frunció el ceño ante la vaga respuesta de Nora, pero viendo que Enoch dejaba de mostrar sus dientes y se ponía a reunir a las ovejas, aceptó que el peligro inmediato había pasado.
Tal vez había decidido que los animales entendían otros animales. Los lobos de esta área son siempre de esta manera. Rara vez he llegado a escuchar un aullido, y no parece que vayan a atacar, solamente observan. El joven empleado de la compañía Remelio palideció ante las palabras de Nora, como si estuviera hablando de cadáveres volviendo a la vida y saliendo de sus tumbas. Liebert era más tímido de lo que parecía. Es un poco raro que ni siquiera huyen, murmuró Oro, aún mirando hacia el bosque. Liebert le dio una mirada escéptica. Esta chica de pueblo que ni siquiera es un pastor, ¿qué sabría de lobos? No era que Liebert tuviera una disposición especialmente mala. Muchas personas de pueblo eran de esta manera, pero aún así sus conjeturas irritaron los nervios de Oro. Podría ser cualquier cosa además de lobos. Por ejemplo, el espíritu de un viajero que murió aquí. El rostro de Liebert se tornó blanco como una hoja. La loba sabia había expuesto su cobardía. Aún así, Oro tironeó de la manga de Laurence una vez que terminó de molestar al pobre cordero. Su voz era baja, así que Laurence se encorvó hacia abajo para poner su oreja al nivel de la suya. Estaba medio en serio. Tengo un mal presentimiento. Este viaje no era uno ordinario. Tenían que cruzar a salvo Alhambra y de regreso. Si el grupo fallaba, sin importar que corrieran o enfrentaran su destino, la vida de Laurence como comerciante terminaría. Le dio a Oro una mirada torva como si dijera: no trates de engañarme con tus tontas historias, pero ella solo inspeccionó vagamente el bosque. Al parecer, no estaba bromeando. Parece que nos hemos quedado sin leña, dijo Nora radiantemente, tal vez para disipar la atmósfera que aún estaba tensa. Laurence estuvo de acuerdo, y Oro finalmente desvió su vista del bosque y asintió. Liebert asintió también, probablemente más por un sentido de obligación. Iré a juntar un poco más entonces. De acuerdo, dijo Nora, tal vez segura de su visión nocturna. Laurence se sintió mal de dejarla sola. Yo iré también. Oro se metió en la conversación. Yo también iré. Sin saber nada sobre cómo prender una fogata, Liebert no había levantado un dedo para ocuparse de ella, pero ahora debió haberse sentido incómodo. Yo ayudaré también, dijo, limpiando su garganta, con miedo de quedarse solo por completo. Oro se rió de manera poco agradable de él. Caminaron hacia el bosque a juntar leña, y Laurence se preguntó si el aura bestial que sintió era solo su imaginación. Sin embargo, no hubo futuros incidentes, y la noche pasó tranquilamente. Cuando Alhambra por fin se vislumbraba, Laurence exhaló con genuino alivio. Con el espeso bosque a su derecha, y las robustas montañas a la izquierda, su paso se había sentido semejante a bajar a través de un callejón interminable, pero su suspiro de alivio no venía de encontrar el final de ese callejón. Había experimentado caminos mucho peores en el pasado. No, el alivio vino del hecho de que la extraña mirada que había sentido la noche pasada se había ido. Laurence sabía que no era solo su imaginación, ya que Oro y Nora habían estado en constante guardia. Definitivamente, había algo dentro del bosque que separaba Rubineigen de Alhambra, algo que incluso los escuadrones de jinetes temían. Aún así, habían viajado la mitad del camino exitosamente, así que el camino de regreso también era posible. Laurence seguía inquieto por ello, pero Nora estaba con ellos, y ella había recorrido el tramo sin ser atacada nunca. Confiar en sus habilidades como pastora, al igual que en Oro, los haría pasar de alguna manera. Entonces todo lo que tenían que hacer era traer el oro. Laurence estaba atrapado en sus pensamientos mientras veía a Liebert dirigirse hacia el pueblo a hacer la compra. No había razón para que todos ellos fueran a Alhambra. Espero que todo salga bien, dijo Nora, sin duda refiriéndose al deber de Liebert. Hasta ahora, todo lo que habían hecho era perfectamente legal, así que había poco de qué preocuparse. Pero indicar eso parecía excesivo. Ciertamente, respondió Laurence. Había una razón por la que usó su mejor sonrisa de comerciante cuando dijo esto. Nora estaba simplemente iniciando una pequeña charla, pero en el corazón de Laurence, la duda se mezclaba con el arrepentimiento. Se preocupaba de que Nora no entendiera completamente las consecuencias que le esperaban si fallaban. La pastora ante él era la que más peligro correría cuando transportara el oro. El pastor responsable encararía un inmediato castigo. En contraste a eso, si Liebert y Laurence se mantuvieran callados, podrían ser capaces de pasar el punto de control fronterizo. Había una enorme diferencia entre sus riesgos. Él se preguntaba si Nora entendería eso.
Lawrence miró a Nora mientras ella atendía a su rebaño como de costumbre, acariciando a Inek cuando volvía a su lado después de completar una tarea. El comerciante sentía que tenía que verificar si Nora estaba consciente del riesgo. Simplemente no parecía como si captara la diferencia entre lo que le podría pasar a ella comparado con lo que las personas a su alrededor enfrentarían. Si era así, tomar ventaja de su ignorancia no era muy diferente de un fraude. Lawrence consideró esto y concluyó que su conciencia estaba casi definitivamente en algún lugar cerca de la boca de su estómago. Si Nora fuera a enterarse del peso que caería sobre ella si los atraparan, podría rehusarse a cooperar, dándoles la espalda. Eso tenía que ser evitado. Por eso Lawrence guardó silencio ahora que lo pienso. Nora abrió la boca, sacando a Lawrence de su sueño con una sacudida. Aún así, cuando levantó su cabeza, vio que no le estaba hablando a él. Nora miró a Oro, quien había arrancado un simple tallo de hierba alta y estaba deambulando sin rumbo fijo. Señorita, Oro, quiero decir, Nora dudó después de decir el nombre de Oro, tal vez necesitaba armarse de valor para hablar. Lawrence se había dado cuenta de que Nora había intentado fraternizar con su compañera en varias ocasiones, pero la brusquedad de Oro la hizo dudar. En su mente, la alentó, pero él se sorprendió sinceramente ante las palabras que vinieron después de su boca. ¿Sabes mucho acerca de lobos? Lawrence se conmocionó por un momento, pero Oro, la siempre astuta loba sabia, no alteró su expresión un ápice. Finalmente, inclinó su cabeza de manera extraña hacia Nora. Quiero decir, yo solo, la noche pasada te percataste de los lobos tan rápido, que yo. Su voz se desvaneció ahí, tal vez porque se preguntaba si Oro también tenía experiencia como pastora. Si fuera ese el caso, sería como que un cuervo blanco se encontrase con otro, una rara pastora encontrándose con otra iniciaría una vivaz conversación. Si fuera así, la actitud inaccesible de Oro dejaba pocas oportunidades para hablar. ¿Qué? Simplemente me percaté de ellos, eso es todo. Ya veo, quiero decir, los hombres son inútiles casi siempre. Después de todo, dijo Oro con una sonrisa traviesa, mirando a Lawrence, que encogía levemente los hombros en respuesta. ¿No crees tú lo mismo? Terminó. Yo no, así que crees que puedes contar con eso, instó Oro, apuntando bruscamente. Nora siguió hacia donde señalaba Oro, solo para encontrarse con los ojos de Lawrence. En ese momento, Nora se vio bastante torpe al apartar sus ojos. Oro preguntó de nuevo, y Nora miró como disculpándose a Lawrence y le susurró algo a Oro, quien se había acercado a la pastora. Dada la descarada sonrisa de la loba, tenía que ser ese tipo de respuesta. Lawrence observó y se dio cuenta de que la conversación estaba a punto de volverse absurda. Agitó su mano hacia atrás y hacia adelante como para admitir la derrota. Mientras Oro y Nora se reían en primer lugar, no es extraño preguntar si alguien como yo, viajando a solas con un hombre, sabe bastante de lobos. Juzgando solo por las apariencias, Nora parecía ser la mayor de las dos chicas, pero tan pronto como Oro habló, tomó la delantera, puso una mano en su cintura y levantó el dedo índice de la otra viéndose para todo el mundo como un teólogo dando un sermón veraz. La respuesta es completamente evidente. ¿Por qué? Nora se inclinó hacia adelante como diciendo, ¿por qué? Llegada la noche, un lobo siempre aparecerá, tentado por esta indefensa y adorable coneja. Seguramente estarás de acuerdo que un conejo que es devorado por un lobo cada noche no podría ignorar saber algo de lobos. Nora se quedó en blanco por un momento, pero pronto entendió lo que Oro quería decir. Su cara se volvió roja como betabel mientras miraba a Oro y a Lawrence alternadamente. Luego, avergonzada, miró a sus pies. Oro se rió a carcajadas. Esa fue una agradable reacción. Pero no, mi primera respuesta es la que hay que recordar, dijo deleitándose, a lo cual Nora se sonrojó hasta los oídos y apartó su mirada como si recordara algo. Luego sonó cuando levantó su voz en un silencioso en verdad, es mi compañero el que es más como un conejo. Si lo dejara por su cuenta, seguramente moriría de soledad. Oro susurró en el oído de Nora, pero su voz era lo suficientemente alta para alcanzar a Lawrence perfectamente. Le dio a Oro una amarga sonrisa, pero fue el gesto de asentimiento crédulo de Nora el que dolió más. Pero, de cualquier forma, solo sucedió que me di cuenta de los lobos la noche pasada. En realidad, no era una conclusión evidente,
pero Nora quedó tan confundida por Oro en este punto que pareció aceptarlo. Puso sus manos en sus mejillas, el rubor ya estaba cediendo, y asintió. Luego, tomando un profundo respiro, habló. Sus nervios se habían disipado. De hecho, pensé que tal vez eras un pastor, señorita Oro, porque fui rápida en percatarme de los lobos. Bueno, está eso también, admitió Nora, haciendo una pausa para mirar a su compañero de pelaje negro, que estaba contento de pausar su trabajo mientras la dueña tenía su charla. De hecho, fue porque Enek parece estar muy al pendiente de Tium, es así Oro, cuya osadía era tal que no tenía problema en exponer su cola cuando sabía que nadie la atraparía. Sonrió completamente impasible, mientras doblaba sus brazos y consideraba a Enek. Es difícil expresarlo en frente de un perro mascota, pero me atrevería a decir que está enamorado de mí. Como si la hubiera oído, Enek miró atrás hacia Oro, y luego se fue de nuevo a cuidar al rebaño de ovejas. Su dueña, por otro lado, quedó muda del asombro debido a las palabras de Oro. ¿Qué? ¿Te refieres a? Enek lo está. No es nada de lo que estar triste. Cualquier macho se hará arrogante si se le mima. Estoy segura de que él es bastante importante para ti, pero eso solo lo hace sentir seguro de que ha ganado tu cariño. No hay error, él irá a buscar a otras con quienes juguetear, sin importar qué tan delicioso sea el pan. Algunas veces quieres sopa. Tal vez simpatizando con el intrigado argumento de Oro, Nora asintió, aparentemente impresionada. Ponlo de otra manera, algunas veces tienes que ser fría. Es una buena correa. Nora asintió con firmeza, como si se le hubiera dicho una profunda verdad, pero luego llamó a Enek y se agachó para recibirlo. Lo atrapó de frente mientras él corría como un rayo hacia ella, luego miró arriba hacia Oro y sonrió. Si él llega a tener una aventura, mantendré eso en mente. Bien. El erróneamente acusado Enek ladró una vez, pero Nora lo rodeó con sus brazos, y pronto estaba calmado. Aunque, creo que me gustaría mimarlo mientras pueda, dijo Nora, besando suavemente a Enek detrás de las orejas. Oro observó, con una leve sonrisa jugando alrededor de sus labios. Esa, en cierto modo, era una sonrisa un tanto desconcertante, inapropiada para la ocasión, y Laurence se dio cuenta cuando Oro le miró, porque, ya sea que este trabajo vaya bien o mal, dejaré mi trabajo como pastora, dijo Nora plácidamente mientras sostenía a Enek en sus brazos. Era claro que tenía una comprensión firmemente racional de la situación y estaba preparada para actuar acorde a ese entendimiento. Comprendió ambas, la posición en la que había sido puesta y los posibles resultados. La preocupación de Laurence era innecesaria. Aunque Nora se pudiera ver frágil, había sobrevivido a ser expulsada de una casa de beneficencia y pasado por un sinnúmero de dificultades. No era la niña consentida de un noble. Al mismo tiempo, Laurence había renovado su respeto por Oro. Ella había discernido las dudas de Laurence y, después de aprovechar la iniciativa de conversación de Nora, casualmente extrajo evidencia de qué tan preparada estaba la chica en realidad. Eso explicaba la anterior sonrisa desconcertante de Oro. El comerciante se preguntó si la declaración de que los hombres eran inútiles por lo general no estaba fuera de lugar. Laurence cubrió sus ojos en derrota y, entonces, se extendió sobre el suelo para descansar. El paisaje de otoño era frío por el inminente invierno, pero las dispersas nubes en el cielo se veían cálidas. El contrabando funcionaría. Laurence silenció los ánimos para sí mismo mientras las ovejas deambulaban cerca de él y lo miraban. Después de un tiempo, Liebert volvió, montando su caballo de vuelta a paso calmado. Cuando uno carga una gran suma de dinero, verá a todos los que estén a su alrededor como ladrones, pero acorde con su posición como empleado de confianza en una compañía de negocios de una ciudad grande, Liebert parecía impasible. Sacó una bolsa de granos de oro lo suficientemente grande para ser sostenida con una mano, y después de que todos los presentes hubiesen confirmado los contenidos de la bolsa, Liebert se la metió en la parte interior de su chaqueta, palmeándola ligeramente. Ahora todo lo que tenemos que hacer es volver a salvo con esto y dárselo a las ovejas de comer cuando lo consideren oportuno, dijo como si enfatizara que los verdaderos problemas empezaran de ahora en adelante. Entonces, una vez que hayamos pasado las puertas, las ovejas serán recibidas como discutimos previamente. ¿Estamos de acuerdo? Lo estamos, dijo Nora, aprobando. Liebert miró derecho hacia adelante. Entonces partamos. Un dorado mañana nos espera.
La pequeña banda se dirigió de vuelta al angosto camino entre el bosque y las montañas. La siguiente mañana, Lawrence abrió sus ojos mientras sentía algo frío en su cara. ¿Me está lamiendo una oveja de nuevo?, se preguntó, pero solo vio el cielo color plomo. Evidentemente se aproximaba una rara lluvia de otoño, y estaba frío. Lawrence levantó su cabeza de la raíz de árbol que había estado usando como almohada y vio que la fogata se había extinguido. Con el fin de tener un pequeño espacio entre el tiempo en que Nora se iba a dormir y que todos despertaran, se le había encargado a una persona que despertara a Nora temprano para cuidar el fuego. Esa persona tenía que haber sido Liebert, pero estaba echado ahí, roncando, con leña atrapada en sus brazos. Era tan ridículo que Lawrence difícilmente podía enojarse con él. Lawrence se sentó, aparentemente despertando a Oro, con quien él compartía la sábana. Sin nada como un buenos días, ella le lanzó una mirada realmente fulminante y tiró de la sábana. Si estás despierto, no la necesitas, parecía ser su lógica. Si discutiera el asunto, ella probablemente se enojaría bastante, así que, aunque era muy temprano para él, Lawrence se forzó a levantarse. Tenía que lanzar otro leño a la fogata. Las ovejas estaban todas acurrucadas para protegerse del frío, y sin trabajo que hacer, Enoch dormía estirado cerca de las cenizas, y acurrucado contra su amada dueña. Por supuesto, Lawrence se paró, con sus articulaciones chirriando, y tiró un leño al fuego para empezarlo, mirando con cansancio al aparentemente cómodo Enoch. A medida que la madera seca comenzó a crepitar en el fuego, Enoch bostezó con satisfacción. Lawrence sonrió, le recordó a Oro. Aún así, hacía frío. Era como si el invierno hubiera llegado de improviso. La razón era obvia para Lawrence observando el clima, pero como estarían llegando a Rubineigen al mediodía del día siguiente, habría querido que se contuviera hasta entonces, pero el cielo parecía indispuesto a esperar. Lawrence suspiró amargamente. La lluvia probablemente caería en la tarde, seguramente para el ocaso. Los árboles eran lo suficientemente espesos en el bosque que el grupo probablemente podría refugiarse debajo de ellos, pero junto con las ovejas, difícilmente era una opción. Además, este bosque era uno de mal agüero. Lawrence no estaba aterrorizado por él, pero tampoco estaba ansioso de pasar la noche allí. Usar el borde de los árboles como refugio para la lluvia era suficiente para él. Lawrence pensó en ello mientras observaba la creciente fogata, y luego algo se aproximó por su espalda. No tuvo tiempo de voltearse antes de que una cara familiar apareciera directamente atrás de él. Era Oro con la textura de la rama de árbol en la que había dormido impresa todavía en su cara. Es más tibio aquí. Lawrence no era tan humilde como para tomar esas palabras solo al pie de la letra. Oro envolvió la sábana alrededor de la espalda de Lawrence y deliberadamente se acurrucó debajo de él de nuevo. Robarle la sábana fue bien y todo, pero tal vez decidió que había sido excesivo. El hambre y el frío eran los compañeros del viajero después de todo. Pero como Oro no había dicho nada como disculpa, Lawrence no dijo nada como para perdonarla. Agitó las brasas con un palo, y luego lo arrojó al fuego. Oh, es cierto, dijo casualmente. ¿No dijiste que podías predecir el clima? Claro. Lloverá justo pasado el mediodía de hoy, respondió adormilada. Cualquiera podría decir eso mirando a este cielo, se burló Lawrence. En vez de fruncir el ceño, chocó levemente su cabeza contra su hombro. Desearía que pudiéramos tomar caballos más rápidos y llegar al pueblo antes de la lluvia. De cualquier manera, ¿qué dices de un poco de sopa de papas? Se ha estado calentando en el fuego, no tengo quejas. Además, ¿quieres acicalar tu cola? Cierto, dijo Lawrence, bajando aún más su voz. Oro suspiró y asintió. Quiero volver a la posada tan rápido como podamos, aunque, su rostro era melancólico al mirar al cielo. Un fresco viento sopló a través de su flequillo, y entrecerró sus ojos como si hubiera tocado sus largas pestañas. La lluvia viene, aunque no lo he deseado así. Fue entonces cuando Lawrence recordó. Cuando conoció a Oro, era la diosa de la cosecha de una abundante área. Los granjeros odiaban la fría lluvia durante los meses de la cosecha de otoño, así que, aunque estaba lejos de los campos de trigo ahora, dicho clima no era algo a lo que ella diera la bienvenida. Aunque Oro tenía pocos buenos recuerdos de los campos de trigo, debido a todas las cosas que habían pasado ahí, aún seguía siendo la diosa de la cosecha. No se necesitaba ser un dios de la cosecha para encontrar desastrosa a la lluvia fría.
En el peor de los casos, la lluvia podría convertirse en agua-nieve. Lawrence se sintió gélido de solo de pensarlo, y rápidamente tiró otro leño al fuego. Faltaba un poco más de tiempo para que todos se levantaran, sin embargo, todavía no se había dado cuenta de algo. Oro nunca decía nada sin sentido. Final del capítulo 5, volumen 2. Recuerden que para cualquier duda, sugerencia o comentario les dejo mis medios de contacto en la descripción del video. Espero se la pasen bien y nos vemos en otro capítulo. Gracias.